Con el doctor Andrés Ojea, que además de ser abogado es docente de Derecho Penal, ¿no? Bienvenido, ¿cómo andás, Andrés? ¿Todo bien? Bueno, y por eso, aprovechando tu calidad de abogado y de docente de Derecho Penal, es que tu aporte es muy útil para comprender algunas situaciones de las que se informa permanentemente, pero tal vez a la gente no le queden claros algunos aspectos desde el punto de vista legal. Está el caso de Figueredo, que traemos hoy arriba de la mesa. Sí, estos días el tema volvió al tapete, Sí. porque él en una declaración vuelve a reiterar lo que dijo originalmente el día que vino, que es, bueno, que hubo dentro de la serie de coimas que él admite, estaba involucrado Sebastián Bauzá. Esto nos permite volver a lo que fue toda esta cuestión a partir de su llegada, ¿no? Yo en aquel momento recuerdo cuando a él se lo procesa, un poco cuando uno mira el auto de procesamiento, porque lo bueno de no estar involucrado es que uno puede opinar con tranquilidad y, bueno, lo malo es que tiene la información que surge de la prensa y no tiene quizá todos los pormenores de ver un expediente judicial. Claro. Pero me llamó la atención los delitos por los cuales a Figueredo se lo procesa en Uruguay. Por lo menos a mí desde lo técnico me llamó la atención. ¿Por qué? A ver. A él en principio lo procesan por estafa. La estafa es un delito que en Uruguay necesita que haya un engaño, una estratagema, y en este caso lo que hay es una coima. Y la coima no tiene un ribete de engaño. Es bastante claro cuando yo le pido a alguien que haga algo por dinero, no hay una persona engañada, no hay una persona que está siendo utilizada mediante algún tipo de ardid. Acá le dicen, mire, tome esto, haga tal cosa. Ahí no queda muy claro por dónde vendría el concepto de la estafa. La parte más interesante quizás es la segunda, cuando a él lo procesan por lavado de activos. Para ser claro, cuando a uno lo procesan por lavado de activos, tiene que tener un delito anterior, o sea, dinero producido de un delito anterior para después lavarlo. Si el dinero no viene de un delito, no puede haber lavado. Entonces, en Uruguay tenemos una lista de delitos que se llaman delitos precedentes. Eso quiere decir, son los delitos por los cuales su producido se puede lavar. Claro. Entonces, a él, lo que le achacan son justamente esas coimas. En Uruguay, digo coima en sentido amplio para que se comprenda, no en términos técnicos, ¿no? A él le achacan hoy el haber recibido dinero para cambiar o acelerar decisiones distintas o en detrimento de los intereses de la Conmebol, ¿verdad? Y de los países. Entonces, en Uruguay, recibir una coima por parte de un particular no es delito. Sí lo es para un funcionario público. Pongámosle mañana que el gerente de proveedores de una empresa, ¿verdad?, el que resuelve a quién le compra y a quién no, le compra a un amigo, por sobre una oferta. No es delito entre privados. Claro, entre particulares justamente. Pongámosle que un gerente de proveedores le compra a un amigo tal material para su empresa que es mucho más caro y peor que el de otra empresa. Porque es amigo, o porque le da plata, o porque le da un regalo. Entonces, bueno, perfecto, la empresa se entera, lo podrá despedir, lo podrá de repente éticamente castigar en el mercado, pero esa persona no va a haber cometido un delito, no en Uruguay, por lo menos. Otros países del mundo, ejemplo claro, España, que ha sido bastante pionero, tiene un delito específico de corrupción entre particulares. ¿Por qué? Porque justamente ha tenido problemas grandes con esto, por ejemplo, en proveeduría de empresas de tecnología que compran a veces, cuando los jerarcas medios, que son los que resuelven las compras a proveedores, tienen en sus manos la decisión sobre millones de dólares, ¿no? Entonces ahí de repente hubo que legislar para que no recibieran regalos suntuosos, para que no recibieran dinero en efectivo, para que no recibieran favores, para resolver en favor de uno o de otro. Ahora, en Uruguay, ir y coimear a un funcionario particular no es delito. Yo creo que en algún momento seguramente lo sea. Porque además genera competencia desleal. Bueno, naturalmente es algo reprobable y éticamente reprochable. El tema es si hoy tenemos necesidad de tener un delito de eso. Yo creo que como todo en el mundo, pasa en Europa y 20, 25 años después lo tenemos acá en Uruguay. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Porque a Figueredo se lo detiene en Suiza por delitos cometidos fuera del Uruguay. Sí. Lo está investigando, lo investiga la Fiscalía de Estados Unidos, lo tiene junto a otro grupo de dirigentes. Pero luego es extraditado aquí a nuestro país. Entonces, ¿cómo se entiende esa terminación si por lo que se lo juzga aquí no es delito? Es que en realidad Uruguay sí lo tipificó como delito. Esta es una opinión que estoy dando yo desde Uruguay. Entendió que había mérito para extraditarlo a Uruguay, porque aparte incluso hay un asunto más. Si hubo un delito cometido, tampoco se cometió en Uruguay, porque toda esta actividad por la cual se lo imputa es en principio en Paraguay, y en el peor de los casos
lo juzgaría Estados Unidos, que es quien primero lo pidió. Claro. Entonces, la justicia uruguaya lo pide, lo trae, en mérito, creo que en aquel momento, a un argumento del lugar donde se produjo el daño, tomando Uruguay como un posible lugar de daño, y lo procesa por 2 delitos en los cuales aún no le queda muy claro que efectivamente sean tipificables y sean claros. Por eso es que yo planteo todas estas interrogantes. No digo que no haya cometido un delito, ¿verdad? Y no digo que no sea correcto juzgarlo. Lo que no me parece claro es que lo haya cometido en Uruguay y las figuras por las cuales se lo procesa en Uruguay no son tan claras. Quizá esto debería haber ocurrido en Paraguay o en Estados Unidos en su caso. E incluso también vale aclarar que ya que fue procesado en Uruguay y se le dispuso prisión en Uruguay, le corresponde, como cualquier persona mayor de 70 años, la prisión domiciliaria más allá de la entrega de los bienes. Eso quedó entreverado en la prensa, claro, en su momento. Él entrega esos $10 millones en bienes y al tiempo se le concede la domiciliaria. Esas cosas en Uruguay están separadas. Uno no compra su prisión domiciliaria. Claro. ¿Verdad? Y es muy malo que el mensaje que sin buscarlo haya quedado instalado fue que compró su domiciliaria, lo cual no es así. Él entrega bienes para negociar una pena posterior que va a tener al fin de proceso menor, usando la figura que tiene la ley de lavado, que es la del colaborador, y luego, posteriormente, se resuelve en virtud de su edad y sus condiciones personales que pase a cumplir reclusión domiciliaria como cualquier persona en Uruguay que tiene más de 70 años. Claro. Él tiene 84, ¿no? Sí, y ahora, entonces, por lo que vos decís, antes de quedarse en Suiza o ser extraditado a Estados Unidos, él prefería venir acá. Ahí estamos ya en sede de lo que le gustaría, claro, o no le gustaría. Yo creo que entre todas las alternativas, Uruguay es la menos peor, ¿no? Es un lugar donde nació, es un lugar donde tiene... Sí, la familia tal vez. La familia, y en de elegir, quizá una domiciliaria en Uruguay es mejor que una prisión federal en Estados Unidos. Y después, lo que no quita que acá no hay investigación mediante de supuestos delitos, si es que lo cometió aquí en nuestro país, ¿no? Que no entra en esta investigación. Eso surgirá después en otro momento. Quizás puedan surgir posteriormente. Lo que sí, y para ir redondeando, es que en reiteradas oportunidades ha vinculado a Bauzá, acusándolo de recibir, se manejó una cifra de $400.000 por concepto también de coimas, ¿no? Sí. En su momento, entonces, la investigación que hizo en la Conmebol, fue el único dirigente que quedó con las manos limpias, Bauzá. Toda esa generación cayó. ¿Basta con el testimonio de Figueredo como para que a Bauzá se lo pueda haber involucrado en esto? No, naturalmente no. De ninguna manera. No hay pruebas. Tiene que haber más pruebas que apunten a eso, digo. Naturalmente, aparte el testimonio de Figueredo es el testimonio quizá de una persona a la cual se le pueden decir que tiene alguna animosidad en contra o que de repente lo quiere perjudicar. A mi juicio, para evaluar responsabilidad sobre cualquiera de los actores, Sebastián Bauzá o cualquiera, tendría que haber unas cuantas pruebas más que apunten en ese sentido. E incluso estaríamos en sede del mismo asunto que Figueredo. Si hubiera recibido una coima, sería entre particulares. Él no es funcionario público. En Uruguay, para ser procesado por un delito, digamos, de ese estilo, tiene que ser funcionario público. Y para poder lavar plata, tiene que haberla, digamos, habido desde un delito precedente de lavado. Y acá ni siquiera hay un delito. O sea que tenemos un problema importante al momento de tipificar. Y en derecho penal, si las cosas no están 100% claras como el agua, no se pueden procesar. Está claro, sí, está claro. Si Figueredo no venía al Uruguay, esos $10 millones nunca iban a parar a arcas del Estado, ¿no? Y vaya uno a saber, el tema es, hay mucho que siempre se dijo que toda esta movida mundial en contra del lavado de activos tiene un gran empuje, tiene una fuerza por parte de los países, porque no nos olvidemos que todo lo que el Estado embarga por cuantía elevada, se lo queda. Sí, es una digamos, una vía recaudatoria sin cobrar ni un impuesto. Claro. O sea, es una caja extra que el Estado hace persiguiendo delitos. O sea, de manera popular logra aumentar sus arcas. Por eso está tan organizada a nivel mundial la persecución del lavado. Y por eso los países piden juzgar a la gente que está involucrada en temas de lavado, porque todo lo que logre embargar en materia de bienes se queda. Claro. Otro aspecto también importante como para entender esto. Andrés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por tu aporte, como siempre, y a las órdenes. Nos estaremos viendo la próxima semana para tratar de entender y de codificar algunas cuestiones que tienen que ver con lo judicial, con el tema de derecho, que con nuestro colaborador Andrés Ojeda analizamos aquí cada semana. Muchísimas gracias. Que te mejores porque, viste, se bajó Messi y él también tiene un problemita físico por jugar al fútbol.
un esguince de tobillo y mando un saludo a los amigos del Fútbol 5 de no los domingos protejan de al noche. habilidoso, chicos, no protejan al habilidoso, le va a hacer una demanda, les aviso.